Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que hayan tenido una bonita noche de Navidad, el 24, con su familia, sus amigos, parientes, los niños, que haya sido una rica cena, que lo hayan pasado bien, que esté todo bien. Y hoy día, no sé, hago programa igual, porque había una vieja canción, que quizás los más viejos se acuerden que existía, porque incluso es más vieja que mi época. Una canción de los años 20 o 30 del siglo XX que más o menos decía, paren el mundo que me quiero bajar. Lamentablemente el mundo no se para nunca, salvo quizá los primeros de enero en que la mitad del planeta está durmiendo la mona. Pero fuera de eso, todo sigue y por eso me tengo que hacer cargo de los hechos que están ocurriendo. Y voy a entrar en eso, no sin antes recordarles, amigos míos, que está disponible, se está yendo muy rápido, como les dije, este es uno de los que se ha ido más rápido. OVNI, que trata un tema que está siendo cada vez, a pesar de los intentos permanentes de mantenerlo arrinconado, brota y brota y crece, y precisamente voy a contarles algunas cosas nuevas sobre este tema. OVNI está disponible en elvillegas.cl/tienda. Antes de entrar en las cosas que relativas con esto, no son tan nuevas, pero en fin, fíjense ustedes que los activos financieros argentinos están en este momento liderando los mercados mundiales. He ahí el resultado de las medidas que está tomando y de las que piensa tomar, si puede, el presidente Javier Milei de Argentina. La situación completamente opuesta a la nuestra, donde el país está financieramente quebrado. El Estado está quebrado. Hemos pedido préstamos, o sea, nosotros no los chilenos, los que están gobernando, han pedido plata, que los bonos soberanos, que esto y que el otro, para poder financiar la carga que ellos mismos se crearon, más de 100.000 nuevos empleados en la administración pública, gastos de todo orden, que las fundaciones que han gastado y siguen gastando como locos, lo único que saben hacer es gastar. Nunca han producido ni como individuos, ni como políticos, ni como colectivos políticos. Siempre han sido destructores de riqueza, de tranquilidad, de todo. Son destructores. Nacieron para destruir. Javier Milei está haciendo lo contrario en Argentina y me alegro muchísimo. Espero algún día que tengamos un gobierno que pueda seguir los pasos de Javier Milei. Eh, y ahora el tema que tiene que ver con los ovnis es esto que sigue estando en el, digamos, primera plana en Estados Unidos. Y estos supuestos drones que por cientos, por miles, aparecen y desaparecen en los cielos de varios estados norteamericanos, no solo en New Jersey. Yo estuve viendo cuidadosamente videos tomados por personas en distintos puntos de Estados Unidos y realmente son artefactos bastante curiosos. Algunos emiten de pronto un rayo de luz, así como un disparo de luz. Otros parece que estuvieran dejando caer algo. Se ve un haz, como un chorro de agua o de algún líquido, de alguna cosa que cae perpendicularmente. Otros, luces estroboscópicas de colores muy especiales. Es muy raro. Ahora, respecto a este asunto, el gobierno norteamericano no hizo absolutamente nada que valga la pena. Dice que no sabe de qué se trata y al mismo tiempo dice que no hay que alarmarse. Si no sabe de qué se trata, no puede afirmar si es o no para alarmarse. Me parece yo que es ilógico. Una cosa no va con la otra, ¿no es verdad? Eh, Dicen que no hay nada anómalo. ¿Cómo no hay nada anómalo en que hayan de pronto cientos, miles de estos artefactos, digamos, casi burlándose, sobrevolando lugares incluso militares? Eso es totalmente anómalo. Pero así son los gobiernos, mentirosos por tradición y definición. Ahora, ¿cuáles son las opciones que se barajan, estimados amigos? Las voy a estudiar brevemente. Una opción es que se trata de una acción de espionaje de un adversario, como dicen ahora, de Estados Unidos. O sea, puede ser Rusia o China. Una acción de espionaje. Pero esa aplicación no resiste ni un segundo de análisis, porque por lo que yo sé, a lo mejor soy muy ingenuo, el espionaje se hace en forma clandestina, no con entidades que todo el mundo ve, incluso con luces, para que no haya ningún error. ¿Qué clase de espionaje es eso a la vista de todos? Los espiados, los testigos, es ridículo. Es completamente ridícula esa explicación.
La segunda explicación que yo he escuchado de un señor que dio una larga conferencia en un canal de YouTube es que se trata de una PSYOP, una operación psicológica del gobierno norteamericano, sin explicar por qué y para qué, o sea, cuál sería la razón de ser. Ahora, ¿qué clase de operación psicológica requeriría poblar el cielo de artefactos como estos? O sea, una acción del gobierno, serían entonces drones del gobierno. Pero hay un tema además técnico. Un dron, como saben ustedes, cualquier dron, incluso los militares, no funcionan con un motor explosión, no funcionan con un motor tampoco a reacción, funcionan con motores eléctricos alimentados por una batería. Y incluso los más avanzados, que son los usados para fines militares, donde se requiere la máxima capacidad, tienen un tiempo de vuelo muy limitado porque el peso, la energía que se necesita para levantar el peso, si llevan además elementos de espionaje o lo que sea, más peso todavía, las baterías no duran mucho rato, 20 minutos, media hora. Usted si tiene un dron sabe eso. Los drones, digamos, hechos por los estados, por los gobiernos, por las Fuerzas Armadas, no son tan distintos en ese sentido. Las baterías en todo orden de cosas tienen una duración limitada hasta este momento. Y resulta que estos artefactos están horas de horas de horas dándose vuelta y haciendo maniobras muy raras. Así que se me hace difícil creer en la teoría de la PSYOP. Entonces, ¿cuál alternativa va quedando? Ahora puede haber una mezcla de cosas, porque usted puede tener, por ejemplo, unos artefactos no terrestres, y pueden también en ese mismo momento haber artefactos terrestres, o sea, drones hechos por el ser humano, que han sido desplegados precisamente, y eso es lo que ocurrió en Estados Unidos. El ejército ha desplegado, la Fuerza Aérea ha desplegado drones de ellos para examinar de cerca estos otros artefactos. Y pueden traer también en ese mismo momento haber drones de particulares que los han tirado al cielo. Puede haber una mezcla de drones. Pero sin duda que hay un residuo, que es el más numeroso, de estos que han copado los cielos de Estados Unidos, que parece que no son fácilmente explicables como una operación psicológica del gobierno o como una operación, que ridícula, de espionaje hacia plena luz del día, por así decirlo, de los chinos o de los rusos. No. Fuera de eso hay montones de temas logísticos, no solo el de la batería. Está el tema del control. Usted para controlar un dron necesita una señal radioeléctrica. Usted lo controla con un aparatito que está enviando señales radioeléctricas que son captadas por el artefacto. Y esas señales radioeléctricas, para manejar un artefacto, tienen un cierto alcance nada más. Entonces, para poder mover miles de estos artefactos por todo el territorio y por todo Estados Unidos, se requeriría no solo unas baterías infinitas, que no tenemos, sino además toda una logística de torres para transferir las señales de radio de un punto a otro, una logística de una complejidad enorme, y todo esto para una operación de espionaje. ¿Cómo podrían los chinos primero instalar esta logística en el territorio norteamericano para poder enviar estos drones a espiar hacia la vista de todo el mundo? No, las explicaciones hasta ahora no son muy convincentes, por lo menos para mí no. Yo dejo abierto un margen, yo no estoy diciendo que son extraterrestres, estoy diciendo que las explicaciones que se han dado no me parecen convincentes. Es interesante, estamos viendo más y más de este tipo de fenómenos y estamos viendo más y más dificultades de los gobiernos para, por lo menos el gobierno norteamericano, que ha sido siempre el más bueno para las mentiras, para los encubrimientos, para las falsedades, tienen toda una tradición en esta materia. Una tradición, el gobierno norteamericano. Otros gobiernos son un poquito más transparentes. Antes de continuar ya viniendo a Chile y dejándolo a los extraterrestres haciendo de las suyas si es que quieren, permítanme recordarles que este programa está auspiciado por Entrena Inglés, una academia para enseñarle a usted a conversar, o sea, a hablar y a entender lo que le dicen, gestionada por profesores de inglés y que dan las clases vía online, que son las más potentes y las más prácticas y las más eficaces porque usted está solo, sin distracciones, concentrado en la pantalla de su computador siguiendo la clase. Fuera de eso hay unos cursos de verano, 24 clases, con además le entregan a usted grabaciones por 15 horas de clase que usted puede usar toda la vida para refrescar sus conocimientos por el precio que ustedes están viendo.
en el verano, amigos, para que ustedes aprovechen algo más que estar de guata bajo el sol o aburriéndose con cereales norteamericanas, de las cuales, precisamente por no saber inglés, usted tiene que leer los subtítulos, y los subtítulos son generalmente bastante, a veces son para la risa. Bueno, vamos ahora a Torch, las linternas tácticas, pequeñas, portátiles, potentes, que usted puede tener todo el tiempo consigo para enfrentar las necesidades que se produzcan, y uno nunca sabe cuándo, por supuesto de noche, va a necesitarse una linternita. Y en ese momento, cuando se cortó la luz, o cuando se le cayó algo al suelo en la calle y no hay un farol cerca, y no encuentra lo que busca, o en el jardín de su casa, más o menos oscura, bueno, va a tenerla a mano en su bolsillo, en su maleta, en lo que sea. Torch.cl. A partir de los próximos días les voy a empezar a mostrar otra vez, uno tras otro, todos los modelos que tengo yo a disposición para mostrarles, para que vean, para que recuerden. Torch.cl, el único lugar donde se encuentran estas linternas. Sigo con Lomas de Millaray, el proyecto inmobiliario de parcelas en la región de los lagos, una región preciosa, parcelas lindas, con agua, con electricidad, con fibra óptica, todo listo, esperándolo para que usted construya lo suyo. Todo esto a 5 minutos de Los Muermos, por si usted necesita ir al supermercado, y a media hora de Puerto Montt, por si necesita ir al aeropuerto. Y le recuerdo junto con esto que el arquitecto Diego Sándor vive en esa zona, ha construido en esa zona, y usted está viendo en la fotografía el talento que tiene para generar interiores y fachadas muy especiales, adaptadas al ambiente, al clima, a la geografía del lugar, muy originales, muy hermosas. Fuera de eso, un arquitecto que se mete en la construcción o en la remodelación, que también remodela, desde el primer día hasta el último, para asegurarse que todo está de acuerdo conforme a su plan. Sigo con Oxibiota, ya saben, el polvito que se mezcla con agua en una cacerola, por ejemplo, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas, y con eso usted combate los malos olores, virtiendo este producto o vaporizándolo, según el caso, en la superficie o en los lugares donde hay malos olores. Porque estas bacterias destruyen las que inician la descomposición de la materia orgánica, que es la causa del mal olor. Es decir, van a la raíz del tema, del problema. No lo tapan, lo destruyen. Destruyen el mal olor, destruyendo la causa del mal olor. Oxibiota. Y termino el bloque con Fastmark, la empresa chilena de carga internacional que desde Estados Unidos a Chile le trae a empresas y a particulares lo que ustedes necesiten. Con la misma expedición, con la misma diligencia y con la misma rapidez para empresas o para particulares. Bueno, vengámonos a Chile ahora, bajémonos de los drones, y yo creo que hay una mala noticia. Va a haber una nueva demora de la inversión del proyecto minero Dominga, porque el servicio de evaluación ambiental, me parece que dirigida por una señorita Maiten Roja o Maicén Roja o lo que sea, irá a la Suprema presentando un recurso de casación para que la sentencia que dictó el Tribunal Ambiental de Antofagasta, y que permitiría iniciar de una vez por todo el proyecto, que significa miles de millones de dólares, para que el Tribunal Supremo, con este recurso de casación, revise todo de nuevo, suspenda la decisión del Tribunal de Antofagasta, y por lo tanto otra vez queda todo paralizado. Un gran aplauso para los talibanes del medio ambiente, como es la señora Roja y otros, que se han ido radicalizando, como ocurre siempre cuando usted parte con una idea o un principio que puede ser muy razonable, como el tema ambiental, pero se dedica a él toda su vida y se compromete, y ya todo lo mide solo con ese criterio, no lo pone en relación a otros criterios, a otros vectores, digamos, para llegar a un equilibrio y ver qué es lo más razonable en su conjunto, sino que todo lo mide con ese principio que es la razón de ser de su vida, de su profesión, de su trabajo, hasta de su ingreso. Entonces, van a seguir jodiendo y van a seguir deteniendo el proyecto, que significa otra paralización, una más de tantos proyectos que se han paralizado, y algunos se han terminado de frentón, gracias a los talibanes del medio ambiente, talibanes a los cuales pertenece el gobierno en su conjunto, porque todos están más o menos empapados en esa ideología, la ideología ambientalista, porque de ser un principio, una ciencia, la ecología es una ciencia, se ha convertido en una religión, se ha convertido en un principismo, se ha convertido en un idiotismo, y se ha convertido en un obstáculo para el crecimiento de Chile. O sea, miles de personas, de empresas que podían tener opciones laborales, comerciales, de negocio, tienen que esperar que ahora se
pronuncie la Corte Suprema. Otra demora, ¿cuánto se va a demorar la Corte Suprema? Depende de ello. Otra demora, otra señala a otros inversionistas que están mirando estas cosas desde fuera y que dicen, ¿para qué nos vamos a meter a Chile para que aparezca una Roja o cualquiera de estas personas a jodernos? No, vámonos a otro país. Vámonos a Perú, vámonos a Argentina, especialmente ahora, si acaso pueden hacerlo. Y si acaso solo en Chile está lo que ellos necesitan, por ejemplo, un mineral. No invierten nomás, esperan que llegue otro gobierno, esperan a Godó, digamos. Estamos en manos de talibanes ambientales. No se dejen engañar por las razones que dan estas personas. Yo las he estudiado acuciosamente. Creo que alguna vez estuvo aquí, en mi oficina, la señora Roja, o señorita Roja. Siempre pueden dar razones. Cualquier principista, cualquier fanático de una teoría le puede dar todas las razones del mundo. En eso consiste su fanatismo, que tiene una teoría, que tiene un principio, que tiene argumento. Eso lo fortifica en su postura. Así que argumentos no les faltan. Pero no se dan cuenta que sus argumentos son coherentes en función de un solo vector y no de todos los demás. Como por ejemplo, un vector fundamental, el que el país necesita inversiones. Eso parece que no lo consideran, supongo yo que ellos dirán, esos temas de otros, pero resulta que el tema de otros lo obstaculizan ellos, porque ellos generan las negativas. Mientras tanto el gobierno se mueve, como de costumbre, en la confusión y en las vacilaciones, y todavía no saben cómo constituir o no constituir este famoso comité de ministros que tiene la última palabra. Es un enredo de la grandísima y mientras tanto no hay inversiones. Un gran aplauso, otro aplauso para este gobierno de ineptos y de talibanes. Y a propósito de ineptos, no sé si talibanes, pero de ineptos, la señora o señorita Carolina Leitao, que es subsecretaria de una repartición surrealista que se llama Prevención del Delito, imagínense, más surrealista que eso imposible, ha anunciado que se estaría estudiando ya algunas modificaciones de este exitoso plan Calles sin Violencia. ¿Para qué les voy a decir todos los asesinatos que hubo en estos últimos momentos? Porque para qué perder el tiempo con eso, usted ya sabe. Siguen encontrando gente baleada por todos lados. Entonces hay que modificar el plan Calles sin Violencia. Y luego se mandó una serie de raciocinios que si yo fuera profesor de lógica y ella me estuviera rindiendo un examen, le tendría que poner un 1, rajarla por la tontería de las cosas que... Véanse el siguiente ejemplo, escuchen. Que el programa Calle sin Violencia que pretende modificar, reevaluarlo, dijo, ha sido más efectivo en ciertas partes que en otras. ¿Qué clase de raciocinio es ese? ¿Qué quiere decir con eso? Que ha sido más efectivo en ciertas partes que no dijo, que en otras que tampoco dijo. Obviamente, señora Leitao, que la actividad criminal se produce en determinado lugar o punto del espacio y del tiempo, y al producirse en este punto significa que no se produce en este otro. Porque no hay vamos para allá, pero todavía no hay una masa tan grande de delincuentes que permitan a los delincuentes cometer delitos en todos los puntos habido y por haber del país al mismo tiempo. Cosa que no quiere ninguno que sea menos como dijéramos, donde sea más o menos efectivo el llamado plan de Calles sin Violencia. O sea, voy a decirlo de otra manera, por si acaso no ha sido claro. No es que el plan sea más efectivo en un punto que otro, lo cual implicaría o se pretendería que implicara que en general es efectivo, pero en algunos puntos más efectivo que en otros. O sea, se quiere pasar, digamos, contrabando el axioma de que es efectivo, pero claro, hay diferencias de grado. Aquí se saca un 7 la efectividad y aquí se saca un 5 nomás. No, pues, no es eso. No es que el plan sea más efectivo en un punto que en otro, sino que el delito se produce en un sitio y no en otro. Eso es todo. Los delincuentes prefieren, por ejemplo, asaltar en esta calle, o en este barrio, o en esta comuna, en vez de esta otra. Eso no significa que el plan es más efectivo en esta otra, y por eso que hay menos delito. Simplemente es una cuestión del mercado del delito, donde es más conveniente ir a cometer el delito. Y al cometer el delito en un punto, al concentrarse en ese lugar, miren qué simple. Ahí los delincuentes a cometer el delito no lo están cometiendo en este otro.
Eso es todo. En eso termina siendo esto de que es más efectivo en ciertas partes que en otras. Y luego dijo, insinuó algunas de las medidas para modificar este plan maravilloso de Calle Sin Violencia. Habló de un aumento en la fiscalización. Entre otras medidas, que no dijo cuáles eran esas entre otras medidas, por supuesto porque no hay otras medidas. Las únicas medidas que anuncia o que pone en práctica mal, pero pone en práctica, es la fiscalización. ¿En qué consiste la fiscalización? Lo dice la palabra. En que hay unos carabineros, hay más o hay menos, hay 10 o hay 20, que fiscalizan. O sea que están en un punto a ver si la persona que va pasando al hacerle un control de identidad resulta que es un delincuente. Eso es fiscalizar. O también podría significar, voy a ser generoso con la señora Leitao, que hay más carabineros o policías dándose vuelta en un cierto punto como para disuadir a los potenciales delincuentes, puesto que están desfilando los carabineros para allá y para acá, cosa absurda, porque no hay tantos carabineros para estar presentes en todas partes al mismo tiempo. Todo lo contrario, la planta de carabineros cada vez más pequeña. Han renunciado muchísimo. No es con fiscalización, no es con controles de identidad, y mucho menos con esas otras medidas que no define que se controla el delito en la escala en que se está produciendo en Chile, sino que hay que ser proactivo al estilo Bukele, le guste o no, o al estilo Perú, les guste o no, e ir a buscar, no esperar que pasen frente a la pareja de carabineros para hacerle un control de identidad, ir a buscarlos donde están y saben perfectamente dónde están los grupos organizados, por ejemplo, el narcotráfico, saben perfectamente, pero parece que hay ciertas complicidades en esto, ciertos temores. No vaya a ser de que se produzca un enfrentamiento y lesionemos los derechos humanos de los narcotraficantes. Pues fíjense que a uno le llegó un balazo. Sumaríamos al carabinero. Aquí hubo, acuérdense lo que pasó con ese señor del sur, que incluso fue el gabinete completo, digamos, a rendirle honores al muerto, a la familia del muerto, que era un delincuente, tenía un prontuario de este volado, y se convirtió en un mártir. Entonces, ¿de qué está hablando la Leitao? Leitao. Y luego dijo otra tontería, ¿no? Dijo, hay que tener la capacidad de replantearse algunas cosas. ¿Qué significa esa frase? Hay que tener la capacidad. Ustedes no tienen capacidad para nada más que para cantinflear, porque todo esto es cantinfleo. Tener la capacidad para replantear algunas cosas. ¿Cuáles cosas va a replantear? En la calle, en la Alameda con Huérfano, había 2 carabineros, ahora vamos a poner 3. Ah, estupendo, listo. ¿Ese es el replanteo de ciertas cosas? Esta gente son completamente ineptos. Y a menudo son también muy estúpidos. Están absolutamente atrapados en media docena de memes ideológicos tontos, de los cuales jamás han salido. Entraron en él cuando tenían 12, 13 años, 14 años, cuando eran pobres, tontones, y no han salido de ahí. Entonces hay ciertas cosas que no son capaces de hacer. Entonces para ello incluso el que llega a hacer efectivamente lo que se necesita para eliminar el crimen en su país, como lo hizo Bukele en su país, entonces para ello no es un ejemplo a seguir siquiera aunque fuera de lejos, sino que es un monstruo. Bukele es un facho. Bukele es un personaje siniestro para estos genios. Seguramente para la señora Leitao. Para la Leitao, digamos. Fantástico. Hay que tener alguna capacidad para resolver algunas cosas y aumentar la fiscalización. Listo nomás, se van a acabar los asesinatos. Así que, repitamos esta frase genial, ¿eh? El plan Calle Sin Violencia ha sido más efectivo en ciertas partes que en otras. Qué tonto, qué tonto. ¿Qué coeficiente intelectual tiene esta gente? Podríamos hacer un concurso. ¿Qué creen ustedes? Yo le he hecho a esta señora Leitao así como a otro 85, más o menos por ahí. Pero en fin, veamos. A lo mejor tienen 90. Están en el borde de la normalidad, pero por el lado de abajo. Y a propósito de personas de alto coeficiente intelectual, vamos a don Carlos Montes, ministro de la Vivienda. Está molesto el ministro de la Vivienda, como está molesto todo el gobierno, porque a pesar de sus pampiroladas económicas y de su total inepcia económica,
Entonces ellos piensan que de todas formas debiera haber una mucha mayor construcción y entonces hay que culpar a alguien, como hace siempre esta gente. Siempre tiene que haber un culpable. No es un tema de políticas, de procesos, de dinámicas que dependen de muchos factores institucionales, sino que tiene que haber un culpable. Tiene que haber un facho, un reaccionario, un momio a quien culpar. Y en este caso es la banca. Entonces el señor Monte no se le ocurrió nada más inteligente que llamar a la banca a, abro comillas, generar mayores condiciones de créditos. También se lo dijo al Banco Estado. Que se quedaron calladitos porque el Banco del Estado, ahí están los compañeros. Así que si acaso los compañeros pensaron, por Dios que es menso el señor Monte, pero en fin, es compañero, es parte de nuestro gobierno, así que nos quedamos callados. Pero la banca privada no se quedó callada y la Asociación de Bancos le respondió muy educadamente, aunque usaron en la privada, me contaban otros epítetos un poco más folclóricos. La Asociación de Bancos dijo, no es aconsejable el voluntarismo. En otras palabras, no es aconsejable el izquierdismo, porque el izquierdismo vive del voluntarismo, el voluntarismo en todo orden de cosas. No es aconsejable el voluntarismo. La solución pasa por el crecimiento económico, por el mercado laboral, por el fortalecimiento de los mercados de capitales, etcétera. No es una cuestión de decisiones de la industria, o sea, en otras palabras, no es que nosotros seamos malas personas, que queramos fastidiar a monte, sino que nosotros tenemos que actuar responsablemente en función y conforme a las necesidades funcionales de la banca, de la industria financiera, que tiene que someterse a las leyes del mercado, a los costos y a un montón de cosas que probablemente el señor Monte no entiende, porque dudo que el señor Monte sepa hasta la tabla del 5 siquiera. Nunca la supo, porque nunca estudió matemática, y ahora que está un poco más deteriorado, se le debe haber olvidado de caerse hasta la del 2. 2 por 3, 6, hasta ahí llega Monte. Entonces cree que es una cuestión de voluntad, que la banca se ponga más buena persona, y a pesar de las condiciones económicas, digamos, rebaje las condiciones que pide para los créditos hipotecarios. Como he dicho alguna vez, y me parece que esto lo entiende cualquier persona, el primer interesado, el más interesado en hacer préstamos hipotecarios son los bancos, porque el negocio de los bancos, señor Montes, es prestar plata. Pero no es negocio de los bancos prestar plata y que no se las puedan devolver, pues. Porque entonces se van a la quiebra los bancos. Y si se van a la quiebra los bancos, se va a la quiebra toda la economía del país, señor Montes. No sé si entiende eso. Voy a decirlo lo más simple posible. Una cosa depende de la otra. Entonces, si la banca pone condiciones más duras, no es por mala voluntad. Esto no es un tema de voluntad. Es por necesidad financiera. Y la necesidad financiera deriva de ustedes, de la política económica de ustedes, del señor Marcel, del señor Boye, de todos los genios resplandecientes que están en la moneda, de sus anuncios, de sus dichos, de sus decisiones, de todo lo que hacen, incluyendo las políticas internacionales, que es de las cosas más nefastas de este gobierno. Nos han puesto mal con los principales países con los que debemos tener la mejor relación posible. Ese, entre otras cosas. Pero no olvidemos que el señor Monte es el personaje que consideró como uno de los factores de los incendios de bosque los conejos, porque a los pobres conejitos se les incendiaba la cola, entonces los conejitos asustados salían corriendo y con la cola en llama le prendían inmediatamente fuego, como en las películas, a bosques completos. Ese es Carlos Montes. Esa es la gente que tenemos gobernando Chile. Los tenemos de todas las variedades, ¿eh? Bueno, amigos, tengo más cosas sobre Chile, bastante increíbles y locas, pero eso es lo que tenemos hoy en día. No es culpa mía, yo no voté por el señor Boric. Vamos por la clínica Alzheimer, donde deberían ir el gobierno en pleno, porque tienen problemas cognitivos serios. Pero la clínica Alzheimer, que no es una clínica, no interna a nadie, es un centro médico para atender a personas con problemas cognitivos, personas más bien de la tercera o cuarta edad, que están empezando a sufrir o que ya están sufriendo de frentón problemas cognitivos. Ellos los reciben y los atienden y los tratan. Mientras antes, mejor. Un tratamiento precoz es mucho más eficaz. Así que si usted o algún pariente tiene ya algunos problemas y se le olvidó si fue al baño para hacer caquita o para hacer pipí y no se acuerda de eso, entonces más mejor vaya a la clínica Alzheimer. Compre oro. El sitio compreoro.cl o compreoro.com, me lo cambian todas las veces, pero es Compreoro, lo va a ubicar igual.
Ahí compra oro y plata en monedas y en lingotes para tener una defensa financiera absolutamente intocable, porque el oro y la plata son en sí mismo valor. Por eso nunca pierden su valor, sino que, al contrario, mientras los demás pierden valor, en forma directamente proporcional crece, o indirectamente proporcional a la baja, crece el valor del oro y la plata. Sigo con Ángel Hey, un corredor de propiedades que vende. Tiene métodos propios, trabajan todo el día, trabajan toda la semana y se dedican a pocos encargos. Ese es uno de los trucos. Se concentran y obtienen resultados. Y termino este bloque con polaricenter.cl, el sitio. Yo lo aconsejo entrar ahí y ver lo que le ofrecen. Le ofrecen blindar su coche en todos los sentidos. Un polímero que ponen en los vidrios, las ventanillas y en el parabrisas no perjudica la visibilidad en absoluto, pero lo blinda. O sea, nadie puede romper ese vidrio, ese parabrisas, para meter la mano y robarle las llaves del auto, o para pegarle o ponerle la pistola en la cabeza, ninguna cosa. Así que usted está con tiempo protegido para salir ahí pitando, acelerando su auto. Y un polímero para la carrocería propiamente tal, para que no sufra problemas si hay un topón, un rozón con un árbol, con un poste, con otro auto. La pintura va a quedar intacta, va a estar blindado, no se va a ver nada, pero su auto va a estar protegido como los autos James Bond más o menos. Polaris Center. Bueno, hay funcionando hace rato una en la Araucanía, uno de estos organismos, iba a decir de pacotilla, pero no voy a decir nada mejor, que organiza este gobierno en relación al tema de los, abro comillas, pueblos originarios. La Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. Por Dios, tenemos que tener paz y entendimiento con los que quieren dividir este país, destruir este país. Entonces, recibieron una propuesta de algunos miembros de esa Comisión de la Paz y el Entendimiento en la calle de la Espada, personas de origen mapuche, por los apellidos, por lo que puede ver. ¿Y qué piden, entre otras cosas? Que ellos proponen que el Estado chileno les ceda a los pueblos originarios, escuchen bien, casi 400.000 hectáreas de tierras cultivables. ¿A qué equivale eso? Bueno, yo lo averigüé, no es difícil, usted lo puede averiguar también en Wikipedia, o sea, en un segundo. El total de hectáreas cultivables que sirven para la agricultura en Chile es un poquito más de 2 millones. 400.000 en 2 millones es la quinta parte. En otras palabras, se supone que para favorecer a un grupito microscópico de mapuches que forman parte de supuestamente la resistencia y la lucha del pueblo mapuche, la mayoría del pueblo mapuche no tiene nada que ver con eso. Ese grupo minúsculo de chilenos que debe ser, voy a poner una cifra exagerada para hacer el punto, pero no es así. Supongamos que sea 1 millón. Ya, 1 millón es 1 en 17 millones. Pero 400.000 hectáreas en 2 millones de hectáreas es el 20%. Se llevarían la quinta parte de toda la tierra cultivable del país, que no tiene muchas tierras cultivables. Este no es un país 100% agrícola como es Argentina, que tiene enormes llanuras, la Patagonia, etc. Pero hay más todavía. Resulta que, como ha sido comprobado una y otra vez con los grupos indígenas que desde hace años, de la época creo que de Patricio Elwin, empezaron a recibir tierra que compraba una organización especial del Estado y las entregaba. Estos pueblos originarios, no todos, pero muchos de ellos, no tienen interés en desarrollar la agricultura y mucho menos la agricultura como debe ser hoy en día, que es una agricultura en gran escala para exportar, para alimentar al mundo, para alimentar al país, para hacer negocios, para hacer funcionar la cuestión. A lo más tienen una agricultura de subsistencia, o sea, siembran para comer ellos nada más. O sea, serían tierras perdidas. Chile, que tiene pocas tierras cultivables, solo 2 millones de hectáreas, a usted le parecerá mucho, pero compare con las tierras cultivables que tiene en Argentina, lo nuestro será el 1%, el 2%, o el 10%, pongámosle el 5% de lo que hay en Argentina. Yo creo que menos. Bueno, es cuestión de ver la cifra y hacer una división. O sea, se perdería, en un país que tiene pocas tierras agrícolas, perderíamos la quinta parte totalmente de la agricultura. Se convertiría en un mundo, digamos, precolombino, me imagino. Eso sería lo que quieren. Esa es más o menos la idea épica que tienen estos grupos de los pueblos originarios.
volver, como quien dice, a un pasado precolombino, donde se dedican, qué sé yo, a comer unas papitas que sembraron, y sus ceremonias indígenas, y tocar la trutruca, cosas como esas, y nada que ver con la agricultura, nada que ver con nada. Nada de agricultura en gran escala, nada de nada, nada de nada de nada. O sea, sería un empobrecimiento brutal del país si se concede eso. Y todo esto partiendo de la base de una ficción, como otras ficciones internacionales, que existe un pueblo originario llamado los mapuches. No existe un pueblo originario llamado los mapuches. Existe una etnia llamada mapuche, que es parte del pueblo chileno, como la etnia mía, que es europea, pero soy chileno, como la etnia de Nicole Rodríguez, que es chilena, y así sucesivamente. Todos somos chilenos. Ese es el pueblo que realmente existe. Los demás son etnias que pueden haber tenido los más distintos pasados y orígenes, y eso importa un huevo. Porque si seguimos con este discurso de los pueblos originarios a los cuales hay que devolverles o entregarles tierra o entregarles esto, bueno, ¿dónde paramos? ¿En qué siglo, digamos, decimos hasta aquí nomás llegamos con las restituciones? Porque ¿quiénes son más originarios que los mapuches? ¿Y quiénes son más originarios que los originarios ante los mapuches? Llegamos a Adán y Eva. Entonces es una estupidez esto. Bueno, pero una estupidez además con un daño para el país. Piensen ustedes todo el daño que sufrió la agricultura, la silvicultura, etcétera, en el país debido a la acción de estos grupos extremistas. Ya no hay inversión en el campo de las madereros, no hay inversión. Los agricultores que todavía estén funcionando viven, algunos de ellos con guardias armados para defenderse de los pueblos originarios, o más bien dicho, de la CAM, que se dice representante de los pueblos originarios. Bueno, y esto lo llaman, tienen en las patas a esta cuestión que es verdaderamente una situación de conflicto agudo que se pretenda eso, Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. ¿Quién es el imbécil que inventa esta frase? Me gustaría saber. Tengo alguna sospecha de quién es, o de quiénes son. 400.000 hectáreas de 2 millones, la quinta parte. Si quieren llevar la quinta parte del país para la casa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y ahora vamos a otra cosa. Resulta que la señora Orellana, Antonia Orellana, la entrevistaron en un programa de televisión en el que yo participaba hace muchos años que se llama Tolerancia Cero. Que efectivamente ahora tiene una tolerancia infinita con la gente del gobierno, con la gente de la izquierda, con la gente del progresismo. O sea, una chacota. Bueno, invitaron a Antonia Orellana, quien dijo que en un eventual gobierno del Partido Republicano, las mujeres van a sufrir problemas. O sea, las mujeres van a estar, por así decirlo, retrocediendo sus derechos. Hay un peligro de retroceso de los derechos de las mujeres en un eventual gobierno de la colectividad de los republicanos. Bueno, yo no sé de qué gobierno republicano se refiere la señora Orellana, porque aquí, si gana la oposición, no va a ser el Partido Republicano el que gobierne, va a ser la oposición, si es que llega a haber un triunfo de la oposición. Y si llega a haber un triunfo de la oposición, va a ser un triunfo de eso, señora Orellana, oposición, o sea, un conjunto, uno de los cuyos elementos el Partido Republicano, pero no es toda la oposición. Así que, ¿de qué gobierno republicano está hablando? El señor Esquella, el presidente del Partido Republicano, le respondió en otro medio y dijo que no ha habido gobierno en la historia de Chile que le haya hecho más daño, tanto daño como este, a las mujeres. Exactamente. No son capaces, dijo, de darle seguridad a las mujeres que trabajan a metro de la moneda. Y se refería a este caso de un grupo, creo que el Tren de Aragua, que tenía a metros de la moneda, donde dormita siesta el señor Boric, a metros de la moneda tenían un negocio, digamos, de prostitución, de trata de blanco, algo por el estilo, a metros. No se refirió a eso. Y luego dijo, en un eventual gobierno republicano, que como digo es una utopía en este momento, las mujeres van a caminar tranquilas en las calles, los delincuentes van a estar en las cárceles y los migrantes ilegales van a estar arrancando.
Bueno, yo no sé, eso me parece un poco utópico, yo no creo que va a haber un gobierno republicano, tal vez en 20 años, en 15 o en 10, podría ser, pero no ahora. No sé si van a caminar todos tranquilos porque el país ya lo echaron, lo torpedearon. No sé, pero sí sé una cosa claramente, que efectivamente, por el solo hecho, por ejemplo, de que ya no hay seguridad en las calles, este es el gobierno que le ha hecho más daño a las mujeres. Y yo diría más, quienes más daño le han hecho a las mujeres han sido el desprestigio que pesa sobre las cabezas de las mujeres de este gobierno. Y que hacen pensar a muchos, yo creo que equivocadamente, que las mujeres no debieran estar en el gobierno porque hacen pura hueva. Eso he escuchado decir. Veamos, por ejemplo, la misma señora Orellana, pues. ¿Qué hizo con el caso Monsalve? Fue un tema de escándalo, pero ya se les está olvidando a ustedes, supongo. ¿Mm? ¿Qué hizo a favor de la víctima de los actos del señor Monsalve, la señora Orellana? Esta señora Orellana. ¿Y quién es la señora Orellana, entre paréntesis? Estuve investigando. Esta señora que se le ve por su fisonomía, por sus aletas de la nariz siempre dilatada, que es una persona agresiva, anchadora, voluntariosa, se cacha al tiro. Yo dije, ¿de dónde salió esta galla? Bueno, es periodista activista del feminismo. ¡Qué gran currículum! Periodista y activista del feminismo. Con eso las mujeres pueden estar tranquilas, supongo. Bueno, luego pensemos en la señora Tobá, que en un momento dado le produjo tal agujero al municipio de Santiago que se tuvo que fondear políticamente por 8 años. O pensemos en la señora Vallejo, que aparece en sus intervenciones tergiversando y mintiendo, cara de palo, sin otra gracia que la boquita bien pintada de rojo. O pensemos en la señora Jara, en el Ministerio del Trabajo, otra comunista, tratando de destruir la FPA como del lugar. O pensemos en lo que fue la ministra Siche, que no duró ni lo que un peo en un canasto, porque tan inepta era, hizo tales tonterías que hasta este gobierno se dio cuenta de eso y tuvieron que sacarla. Así que si ha habido un gobierno que le ha hecho daño a las mujeres poniendo mujeres ineptas, es este. Lo cual es injusto, porque hay muchísimas mujeres calificadas, que son precisamente las que no andan blandiendo las banderas feministas, porque son demasiado inteligentes para eso. Saben perfectamente que eso es una estupidez de arriba abajo, las cosas como han sido llevadas. Saben perfectamente que la sola existencia de un Ministerio de la Mujer no tiene sentido. ¿Qué ha hecho el Ministerio de la Mujer por las mujeres? ¿Por qué no explica la señora Orellana cuáles son, que nos muestre la lista de actividades positivas y que han funcionado favoreciendo a mujeres que necesitan ayuda? ¿Dónde están las actividades? ¿Por qué no nos entrega una contabilidad de sus acciones? En vez de ir a un programa de televisión que alguna vez, digamos, tenía algún prestigio, a hablar de un hipotético gobierno republicano que haría retroceder los derechos de las mujeres. Ustedes lo hicieron retroceder. ¿O no? No creo que vayan a retroceder los derechos de las mujeres por culpa de ustedes, ni por culpa de nadie. Los derechos se están imponiendo simplemente por un fenómeno histórico que es indetenible y no tiene por qué detenerse tampoco. Pero ustedes no han favorecido los derechos de las mujeres. Ustedes han hecho el ridículo. Las mujeres que están en el gobierno han sido, francamente, para la risa. Partiendo por la señora Orellana y todas las demás. Por Dios que le han hecho daño a las mujeres. Porque son las mujeres que uno ve, pues. Uno no ve lamentablemente a las mujeres inteligentes y eficientes que están haciendo funcionar empresas y cosas. Uno ve a estas que aparecen hablando, cantinfleando y cantinfleando sin cesar. Es lo único que uno ve. Así que periodista activista, el señor Orellana. Estamos al otro lado. Podemos descansar en paz, amigos. Les cuento ahora, antes de seguir con el programa, el método EVE, que no es para bajar de peso, sino que para eliminar estrías, flacideces, todas esas cosas, celulitis. Esas cosas usted no las elimina bajando de peso, al contrario, algunas aumentan. La celulitis se hace más notoria cuando usted baja de peso. Así es. Todas esas cosas usted las puede eliminar y esculpir su cuerpo con el método EVE, que tiene una sucursal en Vitacura, otra en Concón, y están comunicados. Usted puede partir en una y seguir en la otra o viceversa. No hay ningún problema. Entre al sitio de ellos, métodoeve.cl, y vea los detalles, amigo. Sigo con Patricia Stocker.
profesionales a cargo de registrar su marca en Chile y en el extranjero, cosa que muy importante y que muchos olvidan hacer. Sigo con servicios logísticos de ingeniería, consultores, revisan la logística de su empresa, detectan los puntos negativos, deficientes, le dan una solución y le buscan el personal para manejar eso como corresponde, para que usted no pierda plata y clientes. Sigo con los profesionales creativos de software de urantiacos.cl, que han entregado ya soluciones computacionales integrales ya a la medida a grandes organizaciones universitarias, por ejemplo. Fuera de eso, desarrollan el sitio web, aplicaciones móviles, todo lo que su corporación necesite. Sigo con airmagic-chile.com, empresa europea de climatización recién instalada en Chile, que ya está brindando servicios a empresas que quieren evitarse problemas cuando en los talleres donde se junta personal y maquinaria y hay demasiado calor se sobrepasan los límites que establece la ley de temperatura y vienen unas multas clacabaya de grandes. Ese tipo de cosas no salen en la prensa, son privadas, una empresa que le pasan una multa por eso. Fuera de eso están los accidentes laborales que producen la incomodidad de un excesivo calor, el mal clima laboral, etc. Todo eso elimínelo con airmagic-chile.com, que tiene sistemas de última generación con un ahorro energético entre el 70 y 80%. Y termino con González y compañía, abogados penalistas muy reputados en la plaza. Si usted tiene un problema penal, o sea, un problema, un delito, le están imputando un delito contemplado en el Código Penal, mejor que se pongan las mejores manos, porque si no, la puede pasar muy mal. González y compañía. Bueno, hoy día tenía pensado, amigos, hablarles también de un material que me hizo llegar un señor que fue profesor universitario, y que me decía que los problemas educacionales de Chile partieron no con Bachelet, que los agravó, que partieron en la época de Lagos. Y a esta persona partió en la época de Lagos. Él trató de imponer la cosa esencial de toda educación, que es la disciplina. La educación es disciplina, y una disciplina buscando la excelencia. Los alumnos que pertenecen a estas generaciones fallidas de los últimos tiempos se molestaron, pues, y hicieron todo lo necesario y lo expulsaron a este profesor. Y no voy a dar su nombre por el momento. Me entregó todo un estudio muy interesante que estoy viendo con detalle, y efectivamente el tema de la educación viene de largo, viene de mucho antes, pero por supuesto que hay algunos puntos donde se agravó aún más. La señora Bachelet lo elevó al cuadrado el problema, eso no me cabe duda. Se inició antes, incluso antes del Lago, diría yo. Pero bueno. Y amigos, les deseo, momento, pues si me esperan un momento, que está sonando. Estamos de vuelta. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, decía mi madre. Y eso en relación al gobierno que tenemos. No hay país que resista 100 años. 100 años de soledad quizás, pero no 100 años de progresismo. Eso sí que no. Bueno, que tengan una bonita, no sé si ustedes celebran el 25 también. Hay gente que celebra el 25, otros que celebramos el 24 en la noche. En fin, en todo caso un día festivo. Y yo continuaré trabajando como siempre. El 31 voy a hacer el programa como siempre. El 1 voy a hacer el programa como siempre, creo. Salvo alguna eventualidad internetística. Y eso sería todo. Y agradezco a las personas que me han mandado sus cariños por mail o por otros medios digitales. Y yo les agradezco a ustedes por su presencia. Especialmente les agradezco mucho a las personas que están en Patreon. Algunos de ellos desde el comienzo de este programa hace ya años, y han permitido que este programa siga funcionando. Pero también les agradezco a los que no han entrado nunca a Patreon y que no, digamos, no nos aportan, pero que nos aportan con sus visitas. Por último, también les agradezco a ellos. Y bueno, eso. ¿Qué más les puedo decir? Nada más. Sería entonces ¿hasta cuándo? Hasta el jueves con Nicole. ¿Ok? Vale, chao.